Hoy vamos a presentar un caso clínico en el que pretendemos abordar, por medio de un proceso de prevención primaria, una de las cuatro enfermedades que hemos tratado a lo largo de la asignatura. En concreto, vamos a abordar el tema del dolor. Nuestra paciente es una mujer de 35 años, soltera y sin hijos. Trabaja como auxiliar administrativa con una jornada laboral de 8 horas al día. Actualmente vive sola, ya que acaba de separarse de su expareja, y en su tiempo libre le gusta estar con su familia, especialmente con su hermana y su madre, con las que mantiene una relación muy estrecha. En nuestra primera entrevista nos comenta que ha decidido solicitar ayuda porque ya no puede soportar más la situación y sabe que su estado de ánimo y su calidad de vida ha empeorado mucho a raíz del dolor que padece desde hace un año aproximadamente. En concreto, tiene 2 hernias discales que le producen dolores de espalda a diario y con diferentes intensidades, siendo el dolor más intenso cuando se levanta por las mañanas. Además, el dolor no solo afecta a la zona lumbar, sino que se irradia a ambas piernas debido a que comprime la raíz nerviosa. Desde que le fueron diagnosticadas las 2 hernias, el dolor ha empeorado principalmente porque ella misma reconoce que no ha hecho nada para mejorarlo. Se le recomendó hacer ejercicio físico para fortalecer los músculos de la espalda, pero no lo hace porque reconoce que termina tan cansada y dolorida del trabajo que lo último que le apetece es ir al gimnasio. También reconoce que no duerme bien por las noches, que se levanta muy cansada y malhumorada y que esto le está afectando de forma importante a su trabajo y también a sus relaciones personales, por lo que últimamente ha adoptado un estilo evitativo y apenas sale de casa cuando no está trabajando. Antes de abordar el caso, es relevante diferenciar entre dolor agudo y dolor crónico. Dolor agudo es aquel dolor que persiste mientras existe un daño o enfermedad y desaparece cuando se elimina la causa subyacente. Cumple la función de indicarnos la presencia de un daño en nuestro organismo. El dolor crónico, por su parte, es aquel dolor que se mantiene una vez resuelta la causa que lo originó. Inicialmente, las lumbalgias serían un buen ejemplo de ello. Pasaría de cumplir una función en el organismo a convertirse en un problema en sí mismo y generalmente viene acompañado de síntomas psicológicos como son la depresión y la ansiedad, afectando áreas importantes de la vida de la persona. Se considera dolor crónico aquel cuya duración supera los 6 meses. Así, por ejemplo, para el dolor agudo, las intervenciones van a ir encaminadas a reducir la ansiedad, mientras que para el dolor crónico el objetivo sería el de ayudar a la persona a afrontar la situación y a continuar con sus actividades diarias a pesar de sentir el dolor. El concepto de dolor ha progresado desde una perspectiva en la cual se le consideraba como un fenómeno puramente fisiológico a un enfoque más multidimensional. Actualmente, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor contempla 3 aspectos importantes a la hora del abordaje del dolor. En primer lugar, considera el dolor como un fenómeno subjetivo. En segundo lugar, invalida el concepto de dolor como modalidad sensorial y lo presenta como una experiencia compleja. Y por último, le da una gran importancia a la conducta del sujeto. Desde el punto de vista psicológico, podemos destacar múltiples factores que se han relacionado con la experiencia del dolor. Por una parte, tendríamos el pensamiento catastrófico, que se puede definir como una orientación negativa exagerada hacia el dolor. Este constructo, a su vez, tiene 3 dimensiones: la rumiación, que consiste en pensar constantemente en el dolor; la magnificación, que sería exagerar el valor del dolor; y la indefensión, que es interpretar que no se dispone de herramientas ni recursos suficientes para afrontarlo. Aquellos pacientes que tienen un nivel más alto de pensamiento catastrófico van a mostrar niveles más elevados de discapacidad, dolor y problemas emocionales, como los mencionados anteriormente. Por otro lado, tendríamos el miedo y la evitación, que se caracterizan por un excesivo e irracional respeto a la posibilidad de lesionarse y, por tanto, de sentir dolor. Podríamos considerarlo algo así como una fobia al movimiento. Aquellas personas que lo padecen limitarían la actividad diaria con tal de evitar volver a lesionarse o volver a sentir dolor. Otros factores igualmente importantes y que se han de tener necesariamente en cuenta a la hora de la evaluación e intervención son las estrategias de afrontamiento de las que dispone el paciente. La autoeficacia percibida y el estado de ánimo también se tendrían que tener en cuenta, siendo la depresión el factor más importante dentro de esta última categoría. En este sentido,
Diferentes estudios han considerado la depresión como una variable resultante, es decir, como una consecuencia, como un factor predictor, es decir, como una causa o como un concomitante biológico del dolor. Ahora vamos a proceder a llevar a cabo la evaluación psicológica y para ello vamos a partir desde una perspectiva biopsicosocial. En el caso de nuestra paciente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la intensidad del dolor. Se pueden utilizar múltiples escalas, pero nosotros vamos a utilizar una escala categórica numérica por su sencillez de aplicación y porque la consideramos útil para este caso. Entonces se le va a pedir a la paciente que evalúe su dolor en una escala del 0 al 10, siendo el 0 ningún dolor y el 10 el máximo dolor que puede soportar, es decir, el peor dolor posible. Tras evaluar la intensidad del dolor, vamos a pasar a evaluar la localización del dolor. Esto va a ser importante porque una vez que tengamos la localización vamos a ir viendo los posibles cambios de localización que se puedan ir produciendo y también nos va a aportar información muy valiosa para diseñar un tratamiento efectivo. Igualmente existen múltiples herramientas para evaluar la localización, pero vamos a utilizar el dibujo de una figura humana y le vamos a pedir que coloree aquellas zonas en las que siente más dolor. Con el rojo le vamos a indicar que indique aquellos dolores más intensos y con el verde los dolores menos intensos. Para evaluar los aspectos cualitativos vamos a utilizar un instrumento que se utiliza habitualmente para este fin, que es el McGill Pain Questionnaire, que permite evaluar los 3 componentes de la experiencia de dolor: la dimensión sensorial discriminativa, la motivacional afectiva y la cognitiva evaluativa. Este cuestionario consta de 20 preguntas de 20 grupos de palabras que describen características diferentes del dolor y el paciente tiene que elegir aquella palabra de cada grupo que represente mejor su dolor. También vamos a pasar un cuestionario de depresión, en concreto el Beck, para saber hasta qué punto nuestra paciente puede padecer este trastorno. A raíz de la entrevista tenemos algunas sospechas que la paciente puede tener los síntomas de una depresión y por eso consideramos necesario pasar este cuestionario. Por último, también vamos a considerar útil realizar una entrevista con sus familiares más cercanos, en este caso sería su madre y su hermana, para saber cómo viven ellas el problema e implicarlas en el proceso de intervención en la medida que esto sea posible. Una vez que hemos hecho la evaluación, vamos a pasar a llevar a cabo la intervención. Vamos a utilizar diferentes técnicas, todas ellas útiles, aunque también tienen sus limitaciones. Por eso consideramos necesario utilizar varias de ellas para que se complementen. En primer lugar, vamos a utilizar una técnica fisiológica, que sería la relajación. El supuesto básico es que la tensión muscular juega un papel destacado en algunos síndromes dolorosos, desarrollándose un círculo vicioso de tensión, dolor, tensión. Esto supone que ante una tensión dolorosa se produce una respuesta de tensión muscular en la zona afectada, que en el caso de cronificarse puede por sí misma aumentar la experiencia de dolor, lo que va a contribuir a incrementar la tensión y así sucesivamente. Las técnicas de relajación tienen por objetivo interrumpir el círculo vicioso y reemplazarlo por una reacción incompatible con la situación de tensión. Existen varias razones que justifican el uso de esta técnica, pero una de ellas es que el hecho de que la concentración en las tareas de relajación va a hacer que el paciente focalice su atención en esta tarea, lo que lo hace incompatible con la atención a la experiencia del dolor, resultando beneficioso para el sujeto. Otros supuestos teóricos que contribuyen a explicar la efectividad de las técnicas de relajación son la relación entre la ansiedad y el dolor. En este sentido, si la ansiedad potencia la percepción del dolor, al disminuir los niveles de ansiedad, también va a disminuir la sensación dolorosa. El autocontrol fisiológico también sería otro factor, porque la relajación produce en el sujeto cierto sentido de control sobre el funcionamiento fisiológico, contribuyendo a incrementar la percepción de competencia y de dominio personal del paciente. Por otra parte, la relajación va a ayudar a
a la paciente a combatir sus problemas del sueño, porque puede contribuir a mejorar las frecuentes alteraciones que padecen los sujetos con dolor crónico. Entre los diferentes procedimientos que podemos elegir, hemos decidido elegir la relajación progresiva de Jacobson, que consiste básicamente en la práctica regular y programada de una serie de ejercicios de contracción y distensión de diferentes bloques musculares, cuyos números se van a ir reduciendo progresivamente al tiempo que el sujeto intenta concentrar su atención sobre las sensaciones que experimenta en los diferentes grupos musculares conforme va realizando los ejercicios. La práctica continuada permite diferenciar entre las sensaciones de tensión y distensión y relajar los músculos de forma voluntaria, al tiempo que el sujeto es capaz de concentrar su atención sobre estas sensaciones. Otra técnica que vamos a utilizar es el biofeedback, que lo entendemos como un conjunto de procedimientos cuyo objetivo es posibilitar que a partir de la información relativa a la variable fisiológica de interés, proporcionada al individuo de forma inmediata, puntual, constante y precisa, éste pueda terminar consiguiendo la modificación de sus valores de forma voluntaria, sin precisar la mediación de instrumentos químicos, mecánicos o electrónicos. Así, se trata de una técnica de autocontrol de la respuesta fisiológica que opera a través de la retroalimentación constante que recibe el sujeto sobre la función que se desea someter a control voluntario. Otra de las técnicas que vamos a utilizar parten de las aproximaciones del condicionamiento operante, teniendo en cuenta que el objetivo no es incidir directamente ni en la nociocepción ni en la percepción del dolor, sino mejorar la funcionalidad del paciente, reduciendo su incapacidad. Las técnicas del condicionamiento operante se basan en los principios del aprendizaje del mismo nombre, que predicen un aumento de la probabilidad de una respuesta al ser seguido por un reforzador o consecuencia positiva. Desde este enfoque se considera que las conductas de dolor son comportamientos y, como tales, pueden ser condicionados y aprendidos si son reforzados por el ambiente. Por último, tendríamos las técnicas que desde la aproximación cognitivo-conductual. En este sentido, el que hemos decidido utilizar es la inoculación del estrés, que consta de 3 fases: la fase educacional o de conceptualización, la fase de adquisición y entrenamiento de habilidades específicas y la fase de puesta en práctica. La fase de educacional o de conceptualización sería explicar al paciente en qué consiste el dolor y aclarar el papel determinante de la conceptualización que se haga del mismo. También se va a emplear para delimitar la línea base de las conductas objeto de la evaluación conductual. Tendríamos también la fase de adquisición y entrenamiento de habilidades específicas, en el que se van a emplear diferentes técnicas. Por una parte, la dimensión sensorial discriminativa. Se utilizan estrategias para incrementar la respuesta de relajación del sujeto. La dimensión emocional afectiva, que se van a centrar en técnicas centradas en el control de la atención y en el empleo de la imaginación. A partir de aquí, puede afirmarse que las técnicas cognitivo-conductuales son efectivas para el tratamiento del dolor, probablemente más que las técnicas de relajación y biofeedback, y que los tratamientos operantes, dado que permite abordar las 3 dimensiones independientes de la experiencia dolorosa: la sensorial discriminativa, la motivacional afectiva y la cognitivo-evaluativa. En la inoculación del estrés, el entrenamiento en relajación afecta fundamentalmente al componente sensorial del dolor, mientras que las estrategias cognitivas, como las imágenes mentales incompatibles con el dolor, incidirían principalmente sobre las dimensiones afectivas y cognitivas. La eficacia de la técnica también se atribuye al sentido de control sobre el dolor que confiere a los pacientes. Bueno, como ya hemos comentado, el dolor crónico es un fenómeno, a modo de conclusión, el dolor crónico es un fenómeno frecuente y con un impacto muy grande sobre las personas y la sociedad. Como retos para el futuro, los psicólogos planteamos que los esfuerzos se dirijan principalmente a aquellos problemas que no sean crónicos, con el objetivo de que no acaben siéndolo, es decir, dirigir nuestras actuaciones más a la prevención secundaria que no a la prevención primaria.